Te voy a explicar cómo entender tu declaración de la renta. Esta es la primera hoja, es la portada, y en la portada, en esta primera hoja, aparecen todos los datos que identifican a tu declaración de la renta. Lo que aparece es el número del modelo, que es el modelo 100, y el ejercicio que corresponde al año de presentación. La renta nosotros la presentamos cada año, la renta que presentamos corresponde a la información del año anterior. Entonces, este ejercicio 2022 se presentó el 11 de abril del día 2023. Aparece el código de referencia de la declaración de la renta y después te aparecerá el código seguro de verificación, que también se llama CSV. Este código es un código de letras y números que, si tú lo introduces en la página web de la agencia tributaria, te va a devolver de forma automática el modelo. Es lo que garantiza que el modelo que has impreso y que tiene ese código corresponde lo que hay impreso con lo que se ha presentado en Hacienda. Va a aparecer este código seguro de verificación en todas las páginas, ¿vale? Lo vamos a ver en el siguiente, pero por temas de protección de datos, pues no va a aparecer en este caso, pero en tu declaración lo vas a tener en todas las hojas. También va a aparecer el NIF del presentador, que es la persona que realiza la presentación. Si eres tú, aparecerán tus datos, y si es tu asesoría, deberían de aparecer los datos de tu asesor. Y en este caso también aparece aquí la solicitud de devolución, porque vamos a ver una declaración de la renta de un autónomo que el resultado ha sido a devolver. Vamos a la siguiente página. En la página número 2 van a aparecer todos tus datos. En este ejemplo, pues no aparecen los datos cumplimentados por tema de protección de datos. ¿Vale? El NIF aparecerá tu DNI, tu nombre y apellidos. Si eres hombre o mujer, aparecerá marcado la casilla de soltero, casado, viudo o divorciado, según sea tu estado civil, la fecha de nacimiento. Si hay discapacidad, también aparecerá el grado de discapacidad, y en caso de que no residas en España, pues el domicilio esté en otro, aparecerá aquí también. En caso de que estés casado legalmente, esto no es válido para parejas de hecho, es necesario que haya un vínculo legal de matrimonio, aparecerán aquí los datos de tu cónyuge también. A continuación aparecerá el código de la comunidad autónoma en la que resides. Esto es muy importante, sobre todo para la hora de las deducciones, porque prácticamente la única manera que hay de pagar menos Hacienda en la declaración de la renta, pues depende mucho de las deducciones que puedas aplicar. En cada comunidad autónoma hay unas deducciones, hay unas comunidades que tienen más y otras que tienen menos. Por eso es muy importante el domicilio de residencia fiscal. Después va a aparecer si la tributación es individual o conjunta. La unidad familiar puede elegir entre tributar de manera conjunta o de manera individual. Cada año se puede elegir. Lo que elijas en un año no influye para el año siguiente, y aquí viene reflejado. Aquí veremos, hay un espacio para la Iglesia Católica y también para asignación a la cantidades actividades de interés general. Esto es para que nosotros, cuando tú presentas tu declaración de Hacienda, si el resultado de la declaración es a pagar, el gobierno te permite que una pequeña cantidad de lo que tú pagas elijas a dónde quieres que se destine. Y puedes elegir destinarlo a la Iglesia Católica, a fines sociales, puedes elegir destinarlo a los dos sitios, tanto a la Iglesia Católica como a fines sociales, o no elegir ninguno de los dos y que sea el gobierno el que decida dónde destinar esa pequeña parte de tus impuestos. Así que aquí pues lo puedes elegir. Y en esta primera página, como te comentaba, en todas las hojas va a haber aquí abajo esta mención del código seguro de verificación, y va a aparecer el código,
que es para comprobar pues, que realmente cuando tú envías un documento por correo electrónico o lo imprimes, lo que garantiza que es realmente ese documento el que tú has enviado es este código seguro de verificación, se puede verificar en la página de la agencia tributaria. En la siguiente hoja, que sería la tercera, la segunda con datos personales ya, aparecerán pues todos los datos si tienes hijos menores de 25, pues el DNI, el nombre, la fecha de nacimiento y demás. En caso de que haya ascendientes mayores de 65 años o personas con discapacidad, también aparecerán aquí en esta hoja. Y ya después, pues bueno, vamos a pasar a lo que es la información de tu declaración de la renta. En la renta tú pagas por los rendimientos, que es lo que Hacienda entiende como beneficios de diferentes bloques, ¿vale? Hay 5 grandes bloques que son los rendimientos del trabajo, los rendimientos del capital mobiliario, los rendimientos del capital inmobiliario, los rendimientos de actividades económicas y las pérdidas y ganancias patrimoniales. Cada apartadito pues viene bastante bien identificado, ¿no? Con este sombreado gris. Lo primero que hay son rendimientos del trabajo. Los rendimientos del trabajo principalmente, porque hay varios, pero principalmente es si has trabajado para una empresa. Entonces, en retribuciones dinerarias, aquí aparecerá el importe bruto, que es lo que realmente tú has cobrado. En caso de que hayan gastos deducibles o demás, aparecerán aquí también. Después tenemos el bloque del rendimiento del capital mobiliario, que en este bloque lo que aparece principalmente son pues, los intereses que te han generado las cuentas corrientes, ¿vale? Si tienes alguna cuenta corriente remunerada y te ha dado intereses a lo largo del año, pues aparecerá aquí el importe de esos intereses que te han realizado. A continuación aparecen los bienes inmuebles. ¿Esto qué es? Los inmuebles, las propiedades, las casas que son de tu propiedad. Y aquí aparece especificado si es tu vivienda habitual o si lo tienes alquilado a otras personas. Si es tu vivienda habitual, pues aparecerá aquí tu inmueble y en caso de que la vivienda esté alquilada, pues aparecerán ahí los datos del alquiler. Y después vienen ya los rendimientos de actividades económicas en estimación directa, que es el caso de la mayoría de los autónomos. Aquí es donde hay que declarar todos los ingresos y los gastos que has recibido como autónomos. Pues en este ejemplo que tenemos aquí, esta persona tiene 2 actividades y esto es muy importante tenerlo en cuenta. Aquí lo que vamos a introducir, lo que aparece reflejado, es la misma información que si presentas el modelo 130 de manera trimestral. De manera trimestral, en el modelo 130, tú lo que haces es informar de tus ingresos y de tus gastos, totalizado y sin diferenciar en actividades. Y sobre la diferencia de los ingresos menos los gastos, si el resultado es positivo, ingresas a Hacienda a cuenta de esta declaración de IRPF el 20%. Y te digo a cuenta porque que tú hagas un pago en un trimestre no quiere decir que eso lo vayas a pagar, porque hay que esperar a hacer esta declaración anual para ver cuál es tu situación y qué es lo que tenías que haber pagado y en función de lo que ya hubieses pagado el año anterior, pues Hacienda te va a devolver o Hacienda te va a decir que le pagues la diferencia. Entonces vamos a ver en este ejemplo, es importante que tengas claro, ¿no? Pues que aparece en la información de la actividad 1 y de la actividad 2, aparecerá el epígrafe del IAE al que corresponde esa actividad y después pues tendrás los ingresos de la explotación, que es la base imponible de tus ingresos, es lo que tú has cobrado, lo que tú has ganado por la venta de tus productos o servicios. Si tienes alguna subvención, aquí aparecerá también reflejada. Y en esta casilla 180 el total de los ingresos. A esos ingresos después van a aparecer los gastos. Y como te comentaba, es muy importante si tienes 2 actividades, ¿no? Pues que van a aparecer diferenciadas los gastos también por las actividades. Por ejemplo, la seguridad social
aportaciones a mutualidades alternativas van a aparecer, en principio deberían de aparecer en las dos actividades, porque es un gasto común. Si tú tienes dos actividades, será un gasto común a las dos y hay que especificar qué gastos son de cada una de las actividades. No puedes tener dos epígrafes, estar emitiendo facturas por dos actividades y luego meter toda la información en una de ellas. Entonces hay que diferenciar. Además, los gastos también, Hacienda en esta declaración anual te pide que especifiques qué tipo de gastos cada uno, ¿no? Pues tienes ahí diferentes gastos para los autónomos, están la seguridad social, los sueldos y salarios si tienes empleados, otros servicios exteriores que aparecen aquí. Pueden haber también gastos de mantenimiento y de reparación, gastos de publicidad. Hay diferentes gastos que hay que especificarlos. Cuando ya están todos los gastos, aparecerá toda la suma de los gastos deducibles. Luego se calcula la diferencia entre los ingresos, que son estos 14.900, y la suma de los gastos deducibles. La diferencia entre 14.900 y 5.381 te da el importe de 9.518. ¿Vale? Luego, sobre este importe, Hacienda te permite que te deduzcas de un porcentaje que en el 2023 es el 7%, como gastos de difícil justificación. Sería este importe de aquí. Este importe de gastos de difícil justificación pues son el 7% de la diferencia entre tus ingresos menos los gastos, que Hacienda te permite deducirte pues por gastos como pueden ser pues esas facturas simplificadas o tickets que llames de alguna compra que hayas hecho y no hayas pedido la factura o demás, ¿vale? Entonces, una vez que ya tenemos los gastos deducibles de difícil justificación, se restan también y ya sale lo que es el rendimiento neto. El rendimiento neto que además es el importe sobre el cual vas a tener que pagar tu cuota de autónomo, ¿vale? De este importe de aquí es sobre el que se calcula la cuota a pagar de autónomos. Y en la actividad 2 pues ocurre exactamente igual, aparecen los ingresos, aparecen los gastos, la suma de los ingresos y de los gastos hace la diferencia y en este caso la diferencia es negativa. Entonces, como es negativo, no puedes aplicarte el 7% de gastos de difícil justificación. Y aparece ya la suma de todos los rendimientos netos reducidos. Como son dos actividades, tenemos 9.042 en un lado menos los 2.000 del otro, quedan estos 6.926. Después hay diferentes apartados, la integración y compensación de rentas. En este caso es porque esta persona tenía a compensar de años anteriores unos importes y aparecen en esta parte. De aquí se calcula la base imponible general y la base imponible del ahorro. Esta base imponible general está formada pues, por los diferentes rendimientos. En este caso son solo los rendimientos de las actividades económicas. Si tuvieras más rendimientos, como los rendimientos del alquiler de alguna vivienda, se sumarían aquí. Y en la base imponible del ahorro, pues van los rendimientos, por ejemplo, del capital mobiliario, esos intereses de las cuentas bancarias. Hay dos bases imponibles. Después de esto se aplican las reducciones que se puedan aplicar. En este caso hay una aplicación de una reducción por tributación conjunta. Si haces la declaración conjunta hay una reducción. Y además, en este caso, hay una reducción porque se han aportado pues, unas cantidades a planes de pensiones y habían excesos pendientes de aplicar. ¿Es qué quiere decir esto? Pues que en su año no se pudieron aplicar porque no había posibilidad, porque no se permitía, y en este año sí que se puede aplicar. De aquí
Pasamos a la base liquidable, que es en esta base liquidable sobre la que se aplica el mínimo por contribuyente, ¿vale? Aquí es donde el impuesto se adapta según las circunstancias personales de cada persona. Entonces, todos tenemos como mínimo un mínimo personal de 5.550. Como ves, además, aparece mínimo por contribuyente, importe estatal y el importe autonómico. Esto es porque, además de haber una base imponible del ahorro y una base imponible general, el impuesto, una parte va al Estado y otra parte va a la comunidad autónoma. Y cada comunidad autónoma pues tiene también unos potestad para tener unos importes que no tienen por qué ser los mismos que el importe estatal, y por eso en cada comunidad autónoma hay unas personas que pagan más y otras que pagan menos teniendo la misma situación. Sobre todo esto, pues bueno, aquí están los mínimos. Hay que tener en cuenta que en este caso está la base liquidable, que es sobre lo que se va a calcular, ¿no? En la base liquidable se le aplica las reducciones y la base liquidable sometida a gravamen es el importe sobre el cual se va a aplicar ese mínimo ese mínimo personal, que todos, como digo, tenemos esos 5.550, y luego, dependiendo de si tienes personas a tu cargo menores o mayores de 65, pues esto se puede ver ampliado. Como en este caso el importe sobre el cual se va a aplicar el mínimo personal son 3.100 euros, si le aplicamos el mínimo personal son 5.500, daría un resultado negativo. Esto quiere decir pues que en este caso pues la cuota, la base liquidable va a ser cero, porque no se puede calcular sobre negativo, no hay posibilidad de devolución. En este caso, pues también hubieron donativos y pasa lo mismo, pues que no se van a poder aplicar lo que hemos visto antes, que había de años anteriores que no se habían aplicado. Pues en este caso se hicieron donaciones que dan derecho a unas deducciones, pero no se puede aplicar porque la cuota es cero. Entonces se puede guardar para el año siguiente. Después ya se determinan las cuotas líquidas y los resultados, ¿vale? La cuota líquida estatal, en este caso, pues como a los 3.000 le hemos quitado el mínimo, que son 5.000, es negativo, pues se pone 0. Además, ¿qué es lo que pasa? En este caso es 0, la cuota resultante de la liquidación pues también va a ser 0, pero tenemos retenciones y demás pagos a cuenta. Lo que te he comentado antes del modelo 130, que tú has ido haciendo pagos a lo largo del año, pero eso no quiere decir que hayas pagado ese dinero, porque cuando se hace la declaración de la renta, como es en este caso, como la cuota es 0, no tendrías que haber hecho ningún pago a cuenta. Entonces, aquí tenemos en esta casilla 599 que por los rendimientos de actividades económicas se han hecho ingresos a cuenta por un importe de 1.785 euros. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Pues que el total de los pagos que se han hecho a cuenta son 1.785, pero tenías que haber hecho ninguno, con lo cual Hacienda te tiene que devolver 1.785,19. Aparece con signo negativo. El resultado de la declaración con signo negativo quiere decir que Hacienda te tiene que devolver ese dinero. Entonces, a partir de aquí, ya la información que aparece, ¿vale?, es la información del IRPF que corresponde a la comunidad autónoma, aparecería ahí cuánto iría a la comunidad autónoma, y después si hay información adicional. Esta información adicional no es algo que ocurra habitualmente, pero pueden aparecer. Pues aparecen en este caso pues saldos negativos de ganancias y pérdidas de años anteriores que se pueden compensar en los siguientes, o por ejemplo el exceso de aportaciones que se han hecho a planes de pensiones que no se pudieron aplicar porque sería, como en este caso, la cuota 0, y quedan pendientes para poder aplicar en el futuro. Y ya después,
En esta última hoja deberían aparecer tus datos personales y los resultados de la declaración. Aparece en el resumen de la declaración en la casilla 505, que es la base liquidable sometida a gravamen. Esta es la base sobre la cual ya se aplican los mínimos por descendientes y a partir de ahí se aplicaría el porcentaje a ingresar por IRPF. Aquí aparecería tanto el importe a nivel estatal como a nivel autonómico. En este caso el resultado es negativo y aparece el resultado a ingresar o a devolver, pues como es negativo es a devolver de 1.785. Aparece otra vez qué tipo de tributación se ha elegido, si la individual o la conjunta. Y en este caso, como es a devolver, pues no hay ninguna información en cuanto al fraccionamiento del pago ni nada. Aparece en devolución que se solicita la devolución por transferencia. El importe de la devolución, que coincide con el resultado negativo, y aquí aparecerá el número de cuenta bancaria. Es muy importante que verifiques que el número de cuenta es correcto para no tener ningún problema. Y a partir de aquí, una vez presentado, pues ya Hacienda tiene hasta el 31 de diciembre para hacerte la devolución. Y bueno, esto es como la manera en la que puedes interpretar los datos de tu declaración de la renta. Espero que te haya quedado claro y cualquier cosa puedes consultarme. Gracias.